Hay cosas que un hombre lleva en silencio durante años, convencido de que así protege a los suyos. A veces tiene razón. Y a veces, cuando ya no está para explicarlo, ese silencio se convierte en la carga más pesada que su familia tendrá que cargar. Si alguna vez tuviste que defender algo que alguien más quería que abandonaras, algo que valía más de lo que los números decían, cuéntamelo en los comentarios. Porque esta historia es exactamente sobre eso. En el otoño de 1995, en el condado de Colfax, Nebraska, una mujer llamada Marlene Hobart estaba sentada sola en la mesa de la cocina con una carta del First Valley Bank frente a ella. Su esposo Raymond había muerto hacía 7 meses. El maíz había salido bien ese año. Pero eso ya no le pertenecía a nadie. No en los términos en que el banco lo veía. Lo que el banco nunca le explicó era que el pagaré de Raymond había sido renovado 2 años antes de su muerte, con condiciones que ninguno de los dos debería haber aceptado. Y lo que ni siquiera el banco sabía todavía, era que Raymond Hobart lo había registrado todo. Cada pago, cada tasa, cada discrepancia, en un cuaderno de contabilidad que guardó dentro de una caja de metal, en el silo más viejo del rancho, cerrado con la fecha de su boda. Su hijo Dale le dijo que lo más sensato era vender, que su padre ya no estaba, que 480 acres eran demasiado para una mujer de 58 años, que nunca había firmado un pagaré en su vida. Marlene lo escuchó, asintió despacio, y luego dijo que no. Esta es la historia de por qué. El rancho Hobart estaba al este del condado de Colfax, a unos 12 kilómetros al norte de Schuyler, Nebraska, en tierra plana de río. Tierra húmeda, profunda, de las que convierten el maíz en oro cuando la lluvia llega a tiempo, y en deuda cuando no llega. Raymond Hobart y Marlene se habían conocido en la iglesia luterana de Schuyler en 1959. Se casaron en el verano de 1961. Tuvieron 4 hijos, Dale, el mayor, y 3 hijas que se habían mudado a distintos estados con sus propias vidas. Para 1990, el rancho había sido de los Hobart por 3 generaciones, aunque la tierra que quedaba era menos que la que el abuelo de Raymond había trabajado. La granja había encogido con cada herencia, con cada recesión, con cada año en que los precios del maíz no cubrían lo que costaba sembrarlo. En los buenos años, Raymond cosechaba entre 380 y 420 acres de maíz. Los otros 60 eran pasto y monte bajo al borde del Platte, tierra que no valía sembrar pero que le daba a la granja ese borde orgulloso que distingue un rancho verdadero de un simple lote de producción. Raymond nunca habló de venderlos. Algunos acres no se venden, se guardan para que el nombre del lugar siga significando algo. Raymond era un hombre de rutinas. Se levantaba antes del amanecer. Tomaba café solo, sin azúcar, en la misma taza desportillada desde 1978. Leía un versículo del libro de los Salmos en voz baja, para él solo, antes de salir al campo. No hablaba mucho de fe, pero vivía en ella de la manera en que vive la fe en los hombres que no tienen tiempo ni inclinación para la elocuencia, como hábito, como límite, como resignación que de alguna forma también es esperanza. Marlene se ocupaba de la casa, de la contabilidad doméstica, de la huerta del patio sur, del almuerzo que llegaba puntual al campo en una hielera de plástico azul que todavía estaba colgada en el garaje en 1995. Nunca había firmado los documentos del banco. Raymond no se lo había pedido. Era de la generación en que el hombre firmaba y la mujer tenía fe en que era lo correcto. Nadie lo decía así. Simplemente era así. Dale creció en ese rancho cavando zanjas, reparando cercas, manejando el tractor a los 13 años, levantándose a revisar el ganado en los amaneceres fríos de noviembre que nadie debería tener que enfrentar sin haber pedido estarlo. No odiaba la granja. Odiaba no haber podido elegirla. Cuando cumplió 19, entró a la Universidad de Nebraska en Lincoln y salió con un título en agronomía y un trabajo en una empresa de insumos agrícolas a 2 horas del rancho. Volvía en Navidad. Volvía en cosecha cuando hacía falta. Pero no volvió a vivir en Colfax. Y los dos, él y Raymond,
habían llegado a un acuerdo tácito de no hablar de eso. Para 1995, Dale tenía 34 años, un apartamento en Lincoln, y una relación con la granja que se parecía más a la culpa que al afecto. La culpa de no haberse quedado. La culpa de saber que su padre necesitaba ayuda y de haber tenido siempre una razón válida para no dar ese paso. Cuando Raymond murió en marzo de ese año durante la preparación del suelo para la siembra, Dale estuvo en el rancho 2 semanas. Luego volvió a Lincoln. Era lo que había que hacer. Eso también lo sabía sin que nadie se lo dijera. Raymond Hobart murió el 14 de marzo de 1995, un miércoles, entre las 6 y las 7 de la mañana. Paro cardíaco. El médico dijo que había tenido presión alta durante años. Marlene sabía que era verdad, pero también sabía que Raymond nunca había hecho nada al respecto porque hacerlo habría significado reconocer que algo no andaba bien, y Raymond Hobart no funcionaba de esa manera. El entierro fue el 18 de marzo. La iglesia estuvo llena. Los vecinos de Colfax conocían a los Hobart desde hacía décadas. Vinieron con guisos, con pasteles, con la clase de presencia silenciosa que la gente del campo sabe ofrecer cuando las palabras no alcanzan. Dale preparó las lecturas. Marlene eligió el salmo. La hija menor, Karen, voló desde Portland. Las otras dos llegaron en carro desde Kansas City y de Des Moines. Después del entierro, empezó el trabajo de los papeles. Marlene encontró el contrato del préstamo operativo en el cajón superior del escritorio de Raymond. Un pagaré con el First Valley Bank de Schuyler. 247,000 pesos originalmente solicitados en 1990 para semilla, fertilizante, combustible y partes de maquinaria. Renovado en 1993. La tasa de interés vigente, según el documento firmado por Raymond solo, en letra impresa, 11.5% anual. Marlene no sabía que el pagaré había sido renovado. Raymond nunca lo mencionó. Llamó al banco en abril. El oficial de préstamos era Gerald Pruitt, un hombre que llevaba 12 años en el First Valley y que hablaba con la calma tranquila de alguien que está acostumbrado a dar malas noticias con buenos modales. Le explicó que el saldo pendiente era de 211,400 pesos. Que los intereses acumulados desde el fallecimiento de Raymond ya se estaban sumando al monto. Que el banco había sido flexible durante el periodo de duelo. Esa fue la palabra que usó, flexible, pero que la siguiente renovación era en octubre. Que si el saldo no podía cubrirse en esa fecha, el banco tendría que iniciar procedimientos formales de recuperación. ¿Qué clase de procedimientos?, preguntó Marlene. Pruitt hizo una pausa. Ejecución hipotecaria, dijo, pero tenemos tiempo todavía, señora Hobart. Quizás su hijo pueda acompañarla a la próxima reunión con nosotros. Marlene colgó. Se quedó un momento junto al teléfono, con la mano todavía sobre el auricular. Luego fue a la cocina y calentó el café que había dejado enfriar desde las 6 de la mañana. La palabra ejecución hipotecaria no era abstracta para ella. Había visto lo que le pasó a los Renick en 1988, 2 secciones al sur. Había estado en la misa de despedida cuando el viejo Frank Renick les dijo adiós a 340 acres que su padre había comprado en los años 40. Sabía exactamente lo que esa palabra le hacía a una familia. No era solo la pérdida de tierra. Era la pérdida del derecho a llamarse a sí mismos lo que habían sido. El problema inmediato no era solo la deuda. Era la estructura de la misma. Sin Raymond, el préstamo no tenía firmante activo que pudiera renovar. Marlene no había firmado el pagaré original ni la renovación de 1993. Legalmente, el banco tenía una hipoteca sobre la propiedad, no sobre ella personalmente. Pero la propiedad era la granja. Y la granja era todo lo que quedaba de 40 años de trabajo de Raymond Hobart. Dale llegó ese fin de semana de abril. Marlene mostró los papeles. Dale los leyó 2 veces, despacio, y luego se sentó con los codos sobre la mesa de la cocina.
Mamá, dijo finalmente, hay una opción que quizás no has querido considerar. Marlene lo miró en silencio. Vender. Dale no lo dijo con crueldad. Lo dijo con la lógica fría de un hombre que había pasado su vida profesional calculando riesgos agrícolas para otros y que conocía demasiado bien lo que le costaba a una familia seguir operando tierra que ya no podía sostener su propio peso. Sabía lo que valía la tierra de Río en Colfax County en 1995. Entre $1,800 y $2,200 por acre, dependiendo del comprador. Si vendían la mitad sur, los 200 acres más productivos, los que daban al terreno su valor principal, podrían liquidar la deuda, librar a Marlene de la presión del banco, y ella podría vivir con comodidad en la casa el resto de su vida. Era una solución limpia. Eso era lo que la hacía dolorosa. Tu padre no quería vender, dijo Marlene. Papá no está, dijo Dale. El silencio entre ellos duró exactamente el tiempo suficiente para hacerse irreparable en ese momento, aunque no para siempre. La verdad era que Dale y Raymond habían tenido esta conversación antes. No sobre la deuda actual, sino sobre el futuro del rancho en términos generales. En 1991, Dale le había sugerido a su padre que vendiera la mitad sur y reinvirtiera en equipar mejor los acres restantes, modernizar el sistema de irrigación, reducir el riesgo a largo plazo. Raymond lo había escuchado en silencio y luego había dicho, lo pienso. Nunca lo pensó más. Nunca volvió a mencionarlo. Dale lo interpretó como una negativa definitiva envuelta en cortesía. Raymond quizás simplemente lo había dejado a un lado para no pelearse. Lo que Dale no sabía todavía, lo que Marlene sospechaba pero no podía aún demostrar, era que Raymond había tenido miedo durante los 2 últimos años de su vida. No lo dijo, pero Marlene lo había visto en cosas pequeñas, en cómo revisaba el correo antes de que ella pudiera verlo, en cómo silenciaba la conversación cuando sonaba el teléfono en ciertos horarios de la mañana, en cómo había evitado hablar de dinero en la Navidad de 1993. Cuando normalmente era él quien ponía los números sobre la mesa después de la cena de Nochebuena con una especie de orgullo austero que era su versión de la transparencia. Ahora, con el pagaré frente a ella, Marlene empezaba a entender por qué. En 1993, cuando el préstamo operativo original venció y fue a renovación, las tasas en Nebraska habían bajado respecto a los picos de años anteriores. Un préstamo bien negociado ese año, según lo que Marlene escucharía más tarde de un abogado agrícola en Omaha, debería haberse podido renovar entre el 8.5% y el 10.5%, dependiendo del historial crediticio y el colateral disponible. El First Valley había renovado el préstamo de Raymond a 11.5%. ¿Por qué Raymond lo había aceptado? Marlene no lo sabía con certeza, pero sospechaba 2 cosas. Primero, que Raymond confiaba en Gerald Pruitt como confía un hombre de campo en el único banco del condado que conoce su nombre desde hace 20 años y que nunca te pregunta demasiado. Segundo, que en algún punto de esa renovación hubo una conversación sobre el saldo pendiente, sobre la necesidad de hacer la cosa rápido. Y Raymond Hobart había firmado porque en ese momento no tenía otra opción que no fuera perder el préstamo. Y lo que menos quería era que Marlene supiera lo precaria que estaba la situación. Eso era lo que dolía más. No la deuda en sí, la soledad de haberla cargado. En la conversación de ese fin de semana, Marlene y Dale llegaron a un armisticio provisional. Dale no insistiría en la venta inmediata. Marlene no descartaría ninguna opción en principio. Los dos sabían que estaban evitando la conversación de fondo, que no era sobre la granja sino sobre Raymond, sobre lo que había hecho, sobre lo que no había dicho, y sobre si era posible o justo estar enojado con un hombre que ya no podía defenderse ni explicarse. El miércoles siguiente, Marlene fue a la iglesia sola por primera vez en 34 años. No al servicio del domingo. Era miércoles por la tarde, y el pastor Engstrom dejaba la iglesia abierta los miércoles para quien quisiera estar en silencio sin que nadie le preguntara nada. Marlene se sentó en el tercer banco desde el frente, el banco donde siempre se sentaban ella y Raymond. Se sentó del lado de la ventana,
como siempre, y dejó el lado del pasillo vacío como nunca antes lo había dejado. No oró en voz alta. No tenía las palabras ordenadas, o tenía demasiadas en el orden equivocado. Sacó del bolsillo del delantal el versículo que llevaba doblado desde hacía años, Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. El papel estaba suave y gastado de tantos dobleces. Lo había llevado en ese bolsillo los últimos 6 años, sin recordar exactamente cuándo lo puso ahí. No era un versículo que la calmara, era uno que la desafiaba. Y ese miércoles necesitaba el desafío más que la calma. Lo que salió de esa hora en silencio no fue una respuesta. Fue claridad de otro tipo. No sobre qué hacer, sino sobre cómo seguir siendo ella misma mientras lo decidía. No iba a vender la granja por miedo. Si algún día la vendía, sería porque era lo correcto para la tierra y para la familia, no porque Gerald Pruitt tenía una fecha en su calendario y una tasa de interés que ella todavía no entendía del todo. Cuando volvió a la casa, fue directamente al teléfono y preguntó a la operadora el número de información para bufetes de abogados en Omaha. El abogado agrícola se llamaba Paul Dressel. Tenía oficina en el centro de Omaha y había manejado casos de ejecución hipotecaria en Nebraska desde los 80, cuando los bancos del estado habían dejado una larga estela de granjas perdidas que todavía se sentía en los pueblos pequeños de los condados de Oriente. Dressel no era barato. Cobró $200 por la primera consulta, que Marlene pagó en efectivo porque no quería que la cuenta apareciera en ningún resumen de cheques que pudiera ver alguien en Schuyler antes de que ella supiera lo que estaba haciendo. Fue a Omaha el primer martes de mayo de 1995. Llevó todos los documentos que encontró: el pagaré original de 1990, la renovación de 1993, los estados de cuenta bancarios de los 4 años anteriores, la escritura de la propiedad con el avalúo vigente, el inventario de maquinaria que Raymond usaba como colateral adicional, y todo lo que había en el cajón superior del escritorio de la casa. Dressel los miró durante 20 minutos sin decir nada. Luego cerró la carpeta y dijo: su esposo tenía registros propios de los pagos que hacía. Siempre llevó un cuaderno, dijo Marlene. Pero no lo encontré en el escritorio. ¿Sabes si lo tenía en otro lugar? Marlene pensó. Raymond era metódico. El escritorio era para los documentos que otros guardaban, los que le daban al banco, los que firmaban juntos. Para sus propios registros, los que eran solo suyos, usaba la caja de metal que guardaba en el granero. O al menos eso era lo que ella había asumido siempre. Nunca la había abierto. Puede que esté en el granero, dijo. Búsquelo, dijo Dressel, antes de la próxima reunión con el banco. Esa reunión fue programada para el 12 de junio de 1995. Gerald Pruitt esta vez no estaba solo. Llegó acompañado del gerente regional, un hombre llamado Stanton que había conducido desde Columbus y que traía el tipo de traje gris que comunica, sin decirlo, que esto ya no es una conversación entre vecinos, sino entre posiciones. Pruitt presentó un estado de cuenta actualizado. $214,880, incluyendo los intereses acumulados desde el fallecimiento de Raymond. Explicó que el banco estaba dispuesto a considerar una refinanciación parcial si el saldo se reducía a un monto que permitiera reestructurar el préstamo bajo las condiciones actuales de mercado. La tasa propuesta para la nueva reestructura, 11.75%. Marlene no fue sola. Llevó a Dressel. Dressel escuchó la propuesta en silencio. Luego dijo: antes de proceder, necesitamos revisar la aplicación de la tasa vigente durante el periodo del pagaré de 1993. Pruitt frunció el ceño levemente. La tasa está especificada en el documento que firmó el señor Hobart. El señor Hobart firmó un pagaré a 9.75%, dijo Dressel. Pruitt abrió su carpeta. El documento en nuestro archivo indica 11.5%. Así figura en la copia que tienen ustedes,
dijo Dressel. Tengo razones para creer que existe una discrepancia entre lo verbalmente acordado y lo documentado. Voy a necesitar una revisión completa de los cargos por interés aplicados desde enero de 1993. Stanton, que hasta ese momento no había dicho una sola palabra, se enderezó en la silla. Está usted alegando un error del banco, señor Dressel. Estoy solicitando una revisión, dijo Dressel. Si hay un error, lo veremos en los números. La reunión terminó sin acuerdo. El banco prometió una revisión interna. Dressel pidió formalmente que cualquier proceso de ejecución se suspendiera mientras durara esa revisión. Stanton dijo que lo consideraría. No era un sí, pero tampoco era una orden de desalojo en la mesa. En el carro de regreso a Schuyler, Dressel le dijo a Marlene lo que todavía le faltaba. Prueba. La discrepancia que había mencionado en la reunión era hasta ese momento una hipótesis, basada en una inconsistencia menor que había detectado en los estados de cuenta del banco la noche anterior. Para convertirla en argumento legal sólido, necesitaba los registros de Raymond. ¿Vamos al granero esta semana?, preguntó. Mañana por la mañana, dijo Marlene. Esa noche, Marlene llamó a Dale. Le contó la reunión. Le contó lo de la discrepancia que Dressel había señalado. Le contó lo del cuaderno de Raymond que todavía no había encontrado. Dale escuchó todo en silencio. Luego dijo, «Mamá, ¿y si el cuaderno no dice lo que esperan? Entonces ya veremos. Estás gastando dinero en un abogado buscando algo que puede que no exista. Dressel cree que existe. Dressel cobra por hora». Marlene contó hasta 3, como hacía siempre cuando Dale la hacía enojar de un modo que no quería demostrar todavía. Tu padre llevó ese cuaderno durante 20 años, dijo. Registró cada tractor que compró, cada siembra, cada préstamo. No lo iba a dejar de hacer justo en 1993. Dale. ¿Cómo sabes que no lo destruyó? Porque lo conocía. Dale guardó silencio. Era la clase de silencio que significa, no estoy de acuerdo, pero tampoco tengo nada más que decir en este momento. Marlene lo interpretó como espacio suficiente para pedir lo que necesitaba pedirle. Dale, no te pido que estés de acuerdo conmigo. Solo te pido que esperes. Dame hasta septiembre. Dale tardó un momento. Octubre es la fecha del banco. Lo sé. Si para septiembre no tiene nada concreto. Hablamos. Hubo otra pausa. Está bien, dijo Dale. Y colgó. No era entusiasmo. Era espacio. Marlene entendió la diferencia y lo tomó. A la mañana siguiente, Marlene fue al granero. Era un edificio grande, pintado de rojo hacía demasiados años. El color se había vuelto un óxido lavado, una memoria de sí mismo. Los hilos metálicos al costado oeste brillaban con la luz fría de la mañana. El interior olía a tierra y aceite de motor y heno viejo, ese olor que nunca del todo sale de la madera del piso independientemente de cuántas décadas pasen. El tractor más viejo, un John Deere 4020 del año 61, heredado del padre de Raymond, que Raymond nunca había vendido porque no era el tipo de hombre que vende historia aunque ya no le sirva de nada más que de orgullo silencioso, estaba en el rincón del fondo, cubierto con una lona verde desteñida. El silo más viejo era el de madera revestida de metal. Al norte, al que ya no llenaban de maíz desde hacía 4 años porque el fondo tenía una filtración pequeña que Raymond siempre iba a arreglar y nunca llegó a arreglar porque era de ese tipo de hombre que tiene 30 cosas urgentes y pospone las que puede posponer. La caja de metal estaba en el recodo bajo la escalera del silo, cubierta con una bolsa de arpillera y una capa de polvo de tierra que sugería que nadie la había movido en al menos 2 años. Marlene la sacó, la limpió con la manga de la chaqueta vieja de Raymond que todavía colgaba en la entrada del granero, y la llevó a la mesa de trabajo que estaba contra la pared del fondo. Tenía un seguro de combinación. Marlene sabía los números. Los habían acordado hacía años para emergencias. 24 de agosto de 61, el día de su boda. Adentro había 3 cuadernos de contabilidad verde, atados juntos con una banda de caucho que todavía sostenía aunque estaba opaca de tiempo. Y encima de los cuadernos, doblada en 4, una hoja de papel de carta normal.
con la letra inclinada de Raymond. El encabezado decía, en bolígrafo azul, renovación del pagaré, First Valley Bank, agosto de 1993. Leer con cuidado. Marlene se sentó en el banco de madera del granero y empezó a leer. Raymond Hobart no era conador, pero era metódico con la disciplina de un hombre que desde los 20 años había desconfiado de los números que no podía verificar él mismo, no por paranoia sino por la experiencia acumulada de décadas en las que un error ajeno, cometido con buena fe o sin ella, era igual de costoso que uno propio. En agosto de 1993, el mismo día en que firmó la renovación del pagaré en la oficina del First Valley Bank, Raymond volvió al rancho, se sentó en la mesa del granero, no en la de la cocina, en la del granero, y abrió el tercer cuaderno de contabilidad. Lo que estaba en esa hoja de papel doblada era simple y devastador en la misma medida. Raymond había notado, en enero de 1994, que el cargo por intereses en su estado de cuenta mensual no coincidía con lo que él calculaba según la tasa que Pruitt le había presentado en la reunión de agosto. No era una diferencia enorme al mes, aproximadamente 380 pesos más de lo que debería ser. Pero Raymond era exactamente el tipo de hombre que suma los 380 pesos de enero con los 380 pesos de febrero, y los de marzo, y los de cada mes siguiente, y al llegar a diciembre de 1994 tiene un número en papel que dice, con toda claridad, que algo no cuadra. La tasa que Pruitt le había presentado verbalmente en agosto de 1993, la tasa que Raymond había aceptado como condición de la renovación, era del 9.75%. Eso era lo que él había entendido. Eso era lo que había registrado en el cuaderno, con su letra y con fecha, el mismo día de la firma, renovación a 9.75%. Schuyler, de 17 de agosto de 1993. G. Pruitt. El documento que el banco tenía archivado decía 11.5%. Raymond nunca había notado la discrepancia en el momento de la firma. Había firmado como firman los hombres de su generación con su banco de confianza, sin revisar cada línea del documento final contra el recuerdo exacto de la conversación verbal. Pero cuando los estados de cuenta empezaron a mostrar cargos que no correspondían a lo que recordaba, empezó a rastrear hacia atrás. Desde enero de 1994 hasta marzo de 1995, 14 meses, los últimos 14 meses de vida de Raymond Hobart, llevó una tabla paralela en la última página del tercer cuaderno. En una columna, lo que el banco cobró. En la otra, lo que debería haber cobrado al 9.75%. Suma por mes, suma acumulada al pie de la columna. La diferencia acumulada a marzo de 1995 era 12.840 pesos. Debajo de la tabla, en la letra apretada y ligeramente inclinada de un hombre que llevaba toda la vida escribiendo en el mismo estilo, Raymond había anotado: no sé si me equivoqué al firmar o si el documento cambió después. No guardé copia del borrador que vi antes de firmar. Si alguien lee esto, que lo compare con lo que tiene el banco. Marlene leyó esa línea 3 veces. Si alguien lee esto, él sabía, no con certeza, pero lo sospechaba, que quizás no estaría para explicarlo, o que quizás el tiempo que tenía no sería suficiente para resolver algo que él solo no podía resolver. Y en lugar de contárselo a ella, en lugar de llamar a Dale, en lugar de contratar a alguien mientras todavía podía hacerlo, lo había dejado en el cuaderno, dentro de la caja, con la combinación de su boda. Para que alguien lo encontrara, para que alguien lo comparara. Marlene no lloró en ese momento. El llanto vendría más tarde, en la cocina, sola, con el agua de la llave abierta para que nadie que pasara por afuera pudiera escucharla. Ahora tenía trabajo que hacer. Llamó a Dressel desde el teléfono del granero, el único segundo teléfono de la propiedad, que Raymond había instalado en 1979 porque no quería caminar hasta la casa para llamar al veterinario en medio de una emergencia de ganado. Dressel escuchó sin interrumpir. Cuando Marlene terminó de leer los números en voz alta, hubo 3 segundos de silencio. Tiene los originales en su poder. Están aquí mismo. No los mueva. Los recojo mañana. Dressel llegó el día siguiente con una asistente
y una cámara fotográfica. Fotografiaron cada página de los 3 cuadernos. Hicieron copias en la biblioteca pública de Schroeder. Dressel pasó esa tarde revisando los estados de cuenta del banco contra la tabla de Raymond, y llegó a una cifra ajustada de 13.400 pesos en cargos de interés aplicados en exceso, una diferencia de 1.75 puntos porcentuales durante 26 meses consecutivos. No era suficiente para cancelar la deuda, pero era suficiente para obligar al banco a responder una pregunta que hasta ese momento nadie les había hecho en términos formales. En agosto de 1995, Dressel presentó ante el First Valley Bank un reclamo formal por aplicación incorrecta de tasa de interés, respaldado por los registros manuscritos de Raymond Hobart, junto con una solicitud de producción documental que exigía todos los borradores y versiones del pagaré de renovación de agosto de 1993, todas las comunicaciones internas relacionadas con el préstamo en ese periodo, y los registros de la conversación de tasas previa a la firma. El banco tardó 6 semanas en responder por escrito. La respuesta fue que el documento firmado era el documento válido, que si había existido alguna discrepancia verbal, eso era un asunto entre Raymond Hobart y Gerald Pruitt, que el señor Hobart no estaba disponible para confirmarlo. Dressel presentó la demanda ante el Tribunal de Condado en la primera semana de septiembre. 4 días antes de la fecha formal de renovación del pagaré, primera semana de octubre de 1995, el First Valley Bank llamó a Dressel directamente. No querían litigio público. No querían auditoría externa. No querían que el caso llegara a los registros del condado donde cualquier periodista del Columbus Telegram pudiera encontrarlo con 2 preguntas. Propusieron un acuerdo privado, acreditar 13.400 pesos al saldo del préstamo, reestructurar el saldo restante a una tasa del 9.75%, la tasa que Raymond había registrado como la acordada verbalmente, y extender el plazo de renovación 12 meses adicionales. No era una admisión de error, era un acuerdo sin reconocimiento. Dressel lo rechazó 2 veces y aceptó la tercera versión, que incluía también la exención de los intereses de mora acumulados desde el fallecimiento de Raymond hasta la primera reunión formal de junio. La cifra total acreditada al saldo, $17,200. El saldo reestructurado quedó en $197,680 pesos a una tasa del 9.75% con plazo extendido. No era la victoria que lo borraba todo. Era la granja, por ahora. Dale llegó ese fin de semana. Marlene le contó todo. Le mostró los cuadernos de Raymond. Dale los leyó en silencio sentado a la misma mesa del granero donde Marlene los había encontrado. No dijo mucho. Cuando terminó, fue solo al granero y estuvo ahí 1 hora. Cuando volvió a la casa, tenía los ojos secos pero la cara de alguien que acaba de entender algo que no puede devolver. Lo siento, le dijo a Marlene. Debería haber esperado. Sí, dijo ella. Sin más. No hacía falta más en ese momento. La granja Hobart no quedó intacta. Eso hay que decirlo sin rodeos. Para cumplir con el primer pago de la reestructura y mantener la operación activa durante 1996 sin nuevo endeudamiento, Marlene tuvo que vender los 200 acres del sur. Exactamente lo que Dale había propuesto desde el principio, pero en los términos de ella, no del banco, no de la urgencia, no del miedo. Vendió a los Viesorek, vecinos de la sección sur que llevaban años queriendo expandirse hacia el norte. Ofrecieron 2.050 pesos por acre, 410.000 pesos por los 200 acres. Eso cubrió el saldo reestructurado con suficiente margen para el primer año de operación sin préstamo operativo. Los 280 acres que quedaron, la tierra del norte, la casa, el viejo granero rojo, el John Deere 4020 debajo de su lona verde, siguieron siendo de Marlene Hobart. Arrendó los acres del norte a los mismos Viesorek por 4 temporadas mientras decidía qué quería hacer con ellos a largo plazo. Vivió de ese arriendo. No era abundancia, pero era estabilidad. La clase de estabilidad diferente a la que da la abundancia porque la construyes tú, no la heredas. Siguió yendo a la iglesia el domingo. Y los miércoles. El versículo siguió en el bolsillo del delantal.
Gerald Pruitt se jubiló del First Valley Bank en el verano de 1997. Hubo una nota breve en el Schuyler Sun. Nadie en el pueblo habló mucho del asunto con los Hobart. La gente en los pueblos pequeños sabe cuándo no profundizar en algo, especialmente cuando los dos lados del asunto compran combustible en la misma gasolinera. Dale volvió más seguido a partir de 1996. No volvió a vivir en Colfax. Eso nunca pasó, y los dos llegaron a aceptarlo sin nombrarlo, pero llamaba los domingos por la tarde, invariablemente después de las 4. En la Navidad de 1997, trajo a su novia Janet por primera vez. Marlene hizo el pollo asado con papas que Raymond pedía a cada Nochebuena. Dale no lo había pedido. Marlene lo hizo de todas formas. Dale lo notó y no dijo nada durante la cena. Pero esa noche tardó más de lo normal en apagar la luz de su cuarto, y Marlene lo supo porque la casa era de madera vieja, y ella conocía el peso exacto de sus pasos desde que tenía 4 años. Los cuadernos de Raymond siguen en la caja de metal, en el mismo recodo bajo la escalera del Silo del Norte. Marlene no los movió. No tenía razón para hacerlo. Raymond los había dejado ahí para ser encontrados cuando hiciera falta. Ya habían hecho su trabajo. La tierra del sur se sembró de maíz en la primavera de 1996 con el nombre de los Viesorek en el registro del condado. En ese primer verano hubo una semana de lluvia perfecta en julio que le daba a todo el horizonte ese verde imposible que Raymond amaba y que Dale había visto 1000 veces sin entender del todo hasta ese año, cuando lo vio desde la ventana del cuarto de su infancia y supo, sin poder explicarlo del todo, lo que su padre había estado protegiendo. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo. ¿Hubo alguna vez en tu familia alguien que cargó solo una deuda, un miedo, o una decisión que sabía que debería haberles contado? Y cuando lo descubrieron, ¿qué fue más difícil, lo que había pasado, o el silencio con que había sido guardado? Eso es lo que Raymond Hobart le dejó a Marlene. No la solución, la pista, la nota al pie de la última columna de su último cuaderno. Si alguien lee esto, que lo compare. En 34 años de matrimonio, Raymond nunca había pedido mucho de nadie. Esa vez, desde un cuaderno en un silo, pedía que alguien siguiera mirando. Y Marlene lo hizo. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido. Una granja perdida o casi perdida. Un documento que alguien firmó sin contarle a los demás. Un familiar que cargó solo lo que no debería haber cargado solo. O simplemente si conoces a alguien como Marlene. Alguien que dijo que no cuando todo el mundo le dijo que lo más sensato era decir que sí. Este canal es para ellos. Para todas esas historias que no llegaron a los noticieros pero que cambiaron familias enteras. Gracias por estar aquí. Y